bendiciones. Iniciamos con el tiempo de hoy dándole gracias a Dios nuevamente. Vamos a compartir una palabra el día de hoy en el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 y hasta el verso 6. Vamos a estar leyendo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, le dijo: id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bueno, vemos allí Juan en la cárcel. Juan estaba preso en esos días y llegaron ciertas dudas a su corazón, como en algún momento de nuestras vidas van a llegar dudas a nosotros, van a llegar esos momentos de incertidumbre a nosotros cuando estemos pasando por un momento difícil, y Juan no escapaba de eso, porque Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero que era hombre al fin, y estaba en ese momento pasando por un proceso. Estaba Juan preso, y toma 2 de sus discípulos y los envía a Jesús a preguntarle si él era el que había de venir o esperábamos a otros. Ese Juan que al momento de Jesús ir a ser bautizado por él allá en el río Jordán, cuando Juan se encontraba bautizando, ese mismo que se negaba a bautizar a Jesús, y le decía a Jesús: yo necesito más bien ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Jesús le dice: es necesario que cumplamos todos los preceptos de la ley. Es necesario que cumplamos con la ley. Y Juan accede a bautizar a Jesús y bautiza a Jesús. Ese Juan que vio el Espíritu Santo descender como paloma y permanecer sobre del Señor. Ese Juan que dio testimonio de eso. Ese Juan que cuando vio a Jesús que se acercaba a ser bautizado por él, dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leer aquí en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. En el capítulo 3, Juan hace otra afirmación. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo a partir del verso 11. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es Juan que hace esta afirmación, que había visto las señales que se le habían dado para que reconociera al Mesías, el que él vino a preparar el camino. En sus enseñanzas, en una de sus enseñanzas, Juan dijo: yo no soy el Mesías, yo no soy él, es otro que viene, yo solamente soy el que dijo el profeta. El que dijo el profeta, dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad su senda. Eso era lo que dijo Juan que él era. Él era el que preparaba el camino al que habría de venir, uno más poderoso que él no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado, y que había visto las señales que se le habían dado de arriba, donde al que tú veas descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, ese es el hombre. El mismo Juan que lo vio de lejos y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan en ese momento estaba pasando por un tiempo difícil. Estaba en la cárcel Juan, y la cárcel en esos tiempos no era una cárcel que iba a ser o que iba a ser una habitación de un hotel de 5 estrellas, no.
Allí las cárceles eran fuertes, eran rudas, los metían en lugares bastante oscuros y metidos, apartados de todo eso, metidos dentro en mazmorras y todo ese tipo de cosas. Esas eran las cárceles de ese entonces y allí estaba Juan metido. Allí estaba Juan metido y dijo, oye, pero si yo soy, me imagino, pensamientos que vienen a la cabeza de Juan. Si él es el Mesías, si yo dije que él era, si yo, oye, ¿qué pasa? Vinieron dudas a la cabeza de Juan. Vinieron dudas a la cabeza de Juan y envía a sus 2 discípulos a preguntarle a Jesús. Vayan y pregúntenle porque tengo dudas en mi corazón. Me asaltan dudas en este momento, esas mismas dudas que nos asaltan a nosotros los que estamos viviendo una vida cristiana y que se nos presentan momentos difíciles, ya sea por enfermedades, ya sea porque no tenemos alimento, ya sea porque necesitamos dinero para comprar algo y no lo tenemos, no lo poseemos, ya sea porque estamos viviendo momentos difíciles en nuestra comunidad, ya sea porque en nuestro país, como es el caso de nuestro país, Venezuela está pasando por un momento difícil, se ven bastantes situaciones difíciles en nuestro país, pero nosotros nos asaltan de repente esos momentos de duda. ¿Será que tengo que irme del país? ¿Será que tengo que buscar nuevos horizontes? ¿Será que tengo que hacer eso? Pero no nos acordamos, no venimos a la presencia del Señor, no venimos a buscar a quien tenemos que buscar, a ir allí a la presencia del Señor y decirle, Señor, heme aquí, tengo una necesidad, estoy pasando por un momento difícil, sino que entonces vienen las dudas y nos asaltan las dudas. Y esa es lo que nos hace preguntar, Señor, ¿y qué pasa? Si yo soy tu siervo, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué este momento tan difícil? Nos lleva a preguntarnos eso. Juan tuvo que enviar a esos 2 hombres a preguntarlos porque las dudas eran muchas las que estaban pasando por ese momento en la cabeza de Juan. Y el maestro les dice a los hombres, vayan, a los 2 discípulos de Juan, vayan y díganles a Juan, háganle saber a Juan las cosas que oí y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces Jesús en ese momento le envía a Juan la respuesta. Lo que ven, le dice a los discípulos de Juan, lo que ven. ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que ven? Ven los milagros que se están haciendo, las cosas que se están haciendo. Juan conoce las escrituras y el Señor estaba haciendo referencia aquí a las escrituras, a Isaías 61. En Isaías 61 está una escritura que el maestro citó cuando le fue entregado el libro allá en la sinagoga en Jerusalén. Dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustia, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de nuestro Dios. Entonces el Señor le estaba diciendo allí a los mensajeros de Juan, vayan y háganle saber a Juan todas estas cosas. Vayan y háganle saber a Juan todo lo que ven, todos los milagros que están viendo. Los muertos son resucitados. Háganle saber a Juan todo aquello. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros. Porque el Señor nos dio a nosotros acceso directo al trono de la gracia. Tenemos acceso directo. Vamos allí y nos colocamos en posición de hablar con el Señor.
Le presentamos nuestras cargas al Señor